Que Dios les bendiga a todos. Soy el pastor Eli Gutiérrez y estamos en la serie de mensajes que hemos titulado Fieles. En esta serie estamos estudiando el libro del profeta Daniel. Hemos ido capítulo a capítulo estudiando la palabra de Dios y llegamos finalmente al capítulo 9. Y en esta ocasión hemos dividido el mensaje del capítulo 9 en dos partes porque hay mucho que decir. Y esta es la segunda parte. Hoy vamos a estudiar la segunda parte del capítulo 9, que es la parte que causa mucho interés a muchos porque es donde Dios le da una revelación a Daniel acerca del futuro, que se puede denominar la visión de las 70 semanas. Por eso el mensaje de esta mañana, tarde o cuando quiera que estés viendo este devocional, este mensaje, este sermón se llama Fieles ante el futuro. Déjame comenzar con esta pregunta. ¿Te da miedo el futuro? ¿Te interesa saber el futuro? Nuestro mundo en algunos sectores tiene una obsesión por el futuro. Hay gente que te va a leer la mano, te leen las cartas, el café, el caracol y cantidad de cosas. Hay gente que se dedica a leer el futuro supuestamente a partir de una bola de cristal y la gente está interesadísima en esas cosas. La gente va con psíquicos, con adivinos a que les lean las cartas, la mano, etc. ¿Por qué el mundo? ¿Por qué la gente le gusta hacer eso? ¿Por qué queremos saber el futuro? ¿Sabes tú que en la Biblia se condena esa actitud? Se condena la actitud de adivinación. Y de hecho se asocia con fuerzas malignas, con fuerzas del mal. Incluso en el Nuevo Testamento, cuando los discípulos de Jesús, los seguidores de Jesús, le preguntan al Señor, Maestro, ¿cuándo se van a cumplir estas cosas? Los discípulos querían saber fechas. Jesucristo les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos que solo Dios puso en su majestad, en su soberanía. No, mi amado hermano, Dios no está interesado, Dios no quiere que nosotros sepamos los detalles del futuro, que sepamos fechas de eventos futuros específicamente. Dios no quiere eso. Entonces, ¿por qué Dios le dio estas visiones a Daniel? Porque no se trata de un mapa del futuro con fechas, con marcadores específicos en fechas y eventos concretos. Más bien se trata de un plan global de Dios que está revelando a Daniel para que todo el pueblo de Dios, los creyentes como nosotros, sepamos estas cosas no como mera información, no solo para saber datos acerca del futuro, sino para tres cosas. Tres cosas. Número uno, quizá la más importante, que tengamos confianza. Cuando Dios da estas revelaciones acerca del futuro es para que tengamos confianza de que Él tiene el futuro en sus manos, de que Él sabe el futuro y Él triunfará sobre las fuerzas del mal. Número dos, para que estemos alertas, para que reconozcamos que en este mundo hay fuerzas malignas que se oponen, que están en contra de Dios. Y número tres, para animarnos a ser fieles a Él, aún cuando experimentemos situaciones difíciles. De hecho, a este tipo de libros se les llama literatura apocalíptica. Y yo sé que cuando pensamos en literatura apocalíptica, todos nos imaginamos ese tipo de películas que en la literatura y en el género de películas se llama distópico. ¿Te gustan las películas del género distópico? Las películas que hablan de un futuro después de un gran cataclismo, después de un futuro, hasta se le llama, ¿no?, post-apocalíptico, después de una guerra nuclear y donde hay, un montón de cosas, ¿no? Desde zombies hasta gobiernos totalitarios que gobiernan a los seres humanos o las máquinas se adueñaron del mundo y cantidad de películas que tú puedes ver de ese género distópico. Y hay quienes piensan que cuando hablamos en la Biblia del género apocalíptico nos referimos a eso. Y no, déjame te lo explico muy claramente. La palabra apocalipsis viene del griego que significa revelación. Así es que el género apocalíptico es una revelación de Dios para su pueblo, generalmente a un individuo en concreto, en este caso Daniel, en el Apocalipsis del Nuevo Testamento, al apóstol Juan, de las realidades divinas. Pero no es solamente una cuestión de información, así como un mapa del futuro. Tiene características muy específicas la literatura apocalíptica. En primer lugar, es una literatura que está escrita a el pueblo de Dios en un momento de opresión, en un momento de persecución. Cuando los creyentes, cuando los cristianos estaban perseguidos por poderes malignos muy grandes, por imperios, ya sea Babilonia, Persia, Grecia o Roma.
en esos momentos en que el pueblo de Dios estaba siendo perseguido, presionado, sometido. Dios describe esta revelación, Apocalipsis, a su pueblo para estas tres cosas que ya dijimos, pero queda más claro cuando entendemos el contexto. Estas tres cosas muy claras que ya dijimos, que confíen que Dios tiene el mundo en sus manos, que estén alertas porque hay poderes malignos en este mundo y que se mantengan fieles. Y la literatura apocalíptica generalmente tiene características similares, tanto el libro de Daniel, que el libro de Daniel es apocalíptico, sobre todo la segunda parte de las visiones, el libro de Apocalipsis en el Nuevo Testamento, pero también algunas secciones de los evangelios, Marcos 13, Mateo 24 y algunas secciones de los profetas, son literatura apocalíptica. ¿Y en qué consiste esa literatura apocalíptica? Ya dijimos, escrita al pueblo de Dios en un contexto de persecución y opresión para darles esperanza. Y tiene muchas imágenes, muchos símbolos. Está lleno de pinturas como murales que representan cosas, son simbólicos, números, bestias, que representan realidades históricas, pero que, y esto también es muy apocalíptico, que representan realidades históricas, pero que apuntan a realidades espirituales más grandes. Y repito, ya lo dije 2 veces y una tercera vez para que la cuña apriete. Tiene 3 propósitos este tipo de literatura. Número 1, que confiemos en Dios, para que cuando veamos estos poderes malignos que parece que nos aplastan, tengamos esperanza de que hay un Dios que tiene el futuro en sus manos, que por ahora parece que tienen el poder, por ahora parece que tienen el control, pero al final Dios demostrará que Él siempre tuvo el poder, que Él es más poderoso que las bestias de este mundo, que los narcotraficantes, que los gobernadores malvados, que las ideologías, que los malos. Dios tendrá la última palabra, no el mal. Número 2, para que estemos alertas de que hay poderes malignos en este mundo, para que vivamos apercibidos. Es una advertencia, es un mensaje de esperanza, pero también de advertencia. Y número 3, es un desafío a la fidelidad. Porque cuando hay persecución, cuando hay poderes malignos sobre nosotros, muchos tienen la tentación de abandonar a Dios, abandonar su fe. Porque parece que conviene más ser de los malos. Parece que te va mejor si te unes al mal que si eres fiel a Dios. Resulta que ser fiel a Dios te trae persecución, te trae sufrimiento, te trae hostilidad. Pues mejor me hago de los malos, dicen algunos. Es un mensaje, es un desafío a la fidelidad. Y eso estaba pasando en época del profeta Daniel. Ya hablamos de los judíos viviendo, Daniel y sus amigos en Babilonia eran presionados para hacerse como Babilonia. Luego el mensaje para los judíos que vivían en la época de la dominación de los griegos, porque después de los babilonios vinieron los persas y luego los griegos que dominaron al pueblo de Dios. Y un gobernante muy malvado, Antíoco IV, que se describe como un cuerno malvado y que también es como una especie de prefiguración de las fuerzas contra Cristo en el Nuevo Testamento, que también se les llama el anticristo. Y pasó lo mismo en Roma, con los emperadores que perseguían a los cristianos, pero sigue pasando, y esto es lo importante que tenemos que entender, que el día de hoy sigue siendo el mismo mensaje, porque el día de hoy siguen existiendo fuerzas malignas. Sigue existiendo una lucha espiritual en contra de Dios y en contra de sus escogidos. Y el mensaje es el mismo, tengamos confianza. Y ya dije en la primera parte de este mensaje que parece providencial que estemos estudiando Daniel, porque vemos nuestro mundo. Hay guerra en Medio Oriente, bombas en Irak, rumores de guerras, de guerras de dimensiones mundiales. Hay violencia en nuestros países, narcotráfico, extorsión, billonarios que se ensoberbecen y que practican abusos terribles, gobernantes que se creen dioses. Y uno se pregunta, ¿dónde está? ¿Dónde está Dios? ¿Quién tiene el mundo en su control? El mensaje de Daniel y el mensaje de la literatura apocalíptica es muy claro. Dios tiene el mundo en su control. Estemos alertas porque hay poderes malignos y vivamos en fidelidad a Dios. Muy bien, habiendo dicho eso, esta larga introducción, vamos al capítulo 9, que es un reto. Les voy a confesar esto, es un reto estudiar el capítulo 9 de Daniel. No tanto por el texto mismo, sino por la cantidad de interpretaciones que se han hecho de las 70 semanas del profeta Daniel. Así es que lo que les voy a invitar que hagamos es que lo leamos poquito a poco y que lo leamos con toda honestidad y que lo leamos, digámoslo así,
puramente, limpiamente, sin el filtro de lo que nos han enseñado, nos han dicho o creemos que sabemos. Hay veces que para aprender bien tenemos que desaprender lo que no hemos aprendido bien. Y yo les invito a que hagamos un ejercicio de honestidad, de lectura de la palabra de Dios. ¿Qué dice este texto? Y nos quedemos con eso. No le añadamos más de lo que dice, no le inventemos más de lo que dice. Quedémonos con lo que nos dice, porque si Dios quisiera que supiéramos cosas muy claramente, nos las diría muy claramente. Lo que Dios no nos dice claramente es porque no quiere que lo sepamos claramente. Y lo que nos dice claramente es porque sí quiere, parece obvio, pero muchos no lo entienden. Y hay muchos que están tratando de hacer un montón de conteos y cálculos e investigación y se vuelven como en detectives del futuro. Y cuando tú encuentras lo que piensan uno y otro, están en desacuerdo. No hay dos que se pongan de acuerdo. Hay unas líneas generales y eso es lo que nos concentramos. Los detalles, parece que Dios no quiere que sepamos. Si Dios quisiera que lo supiéramos, estarían revelados claramente. Entonces vamos a hacer ese ejercicio. Vamos a Daniel 9, nos quedamos en el versículo, si no me equivoco, 17. Dice así la palabra de Dios. Y ahora Dios nuestro, está orando Daniel, ¿recuerdan? Porque Daniel leyó el libro del profeta Jeremías, que decía que 70 años iba a durar el exilio, y Daniel se da cuenta que ya se están cumpliendo los 70 años, y hace una oración de arrepentimiento, y esa oración la termina con estas palabras. Y ahora Dios nuestro, escucha las oraciones y súplicas de este siervo tuyo. Por causa de tu nombre, Señor, haz resplandecer tu rostro sobre tu santuario que ha quedado desolado. Préstanos oído, Dios nuestro. Abre los ojos y mira nuestra ruina y la ciudad sobre la cual se invoca tu nombre. Al hacerte estas peticiones, no apelamos a nuestra rectitud, sino a tu misericordia. Qué precioso. Está apelando a la misericordia de Dios, no a nuestra rectitud. Porque si Dios cumple sus promesas, no es porque nosotros somos fieles, es porque Él es fiel. Versículo 19. Señor, escúchanos. Señor, perdónanos. Señor, atiéndenos y actúa. Dios mío, hazlo por tu honor y no tardes más. Tu nombre se invoca sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. La petición de Daniel es muy clara. Perdónanos y atiéndenos. No te tardes en cumplir tu promesa. Señor, dijiste que eran 70 años que iba a durar el exilio. Ya se están cumpliendo. Regrésanos a Jerusalén. No hay templo. Se destruyó el templo. No hay murallas. Se destruyeron las murallas. Y déjame te digo un spoiler alert. Se cumplió la promesa de Dios. Llegó un gobernante persa de nombre Ciro, que permitió al pueblo de Dios regresar a Jerusalén, reconstruir el templo, reconstruir las murallas y reconstruir la identidad nacional. Se cumplió la promesa de Dios. Y eso está en la historia. Y se cumplió lo que Dios había dicho. ¿Pero qué crees? El cumplimiento de las promesas de Dios van más allá de ese evento histórico. Y por eso, mira muy bien la respuesta que Dios le da a Daniel. Y quiero que lo pensemos muy bien. Daniel está pidiendo, Señor, que se cumplan los 70 años, más bien ya se están cumpliendo, no te tardes en dejarnos regresar. Es lo que Daniel pide. Y miren la respuesta de Dios. Versículo 20. Yo seguí hablando y orando al Señor mi Dios. Le confesé mi pecado y el de mi pueblo y supliqué en favor de su santo monte. Mientras seguí orando, Gabriel, a quien había visto en mi visión anterior, se me acercó volando rápidamente como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo la siguiente aclaración. Ahí te va. Daniel, he venido en este momento para que entiendas todo con claridad. Tan pronto como comenzaste a orar, hubo una respuesta que vine a decirte porque eres muy apreciado. Presta pues atención a mis palabras para que entiendas la visión. 70 semanas han sido decretadas para que tu pueblo y tu santa ciudad pongan fin a las transgresiones y pecados, pidan perdón por la maldad, establezcan para siempre la justicia, sellen la visión y la profecía y consagren el lugar santísimo. Entiende bien lo siguiente. Habrá 7 semanas desde la promulgación del decreto que ordena la reconstrucción de Jerusalén hasta la llegada del príncipe ungido. Luego habrá 62 semanas más. Entonces será reconstruida Jerusalén con sus calles y trincheras, pero en tiempos difíciles. Después de las 62 semanas, se le quitará la vida al ungido y se quedará sin nada. La ciudad y el santuario serán destruidos por el pueblo de un príncipe que vendrá. El fin vendrá como una inundación. La destrucción no cesará hasta que termine la guerra.
Durante una semana ese gobernante hará un pacto con muchos, pero a media semana pondrá fin a los sacrificios y ofrendas, y en el templo establecerá la abominación que causa destrucción, hasta que sobrevenga el desastroso fin que le ha sido decretado. Gloria a Dios por su palabra. Está claro, ¿no, mi amado hermano? Todo clarísimo. Es interesante porque el ángel Gabriel le dice a Daniel, escucha para que entiendas todo con claridad. Y luego le da esta visión de las 70 semanas y todos nos quedamos así como con el ojo cuadrado, ¿no? Clarísimo. Y me parece que sí, ¿eh? Lo que Dios quiere que entendamos está claro. Dios le dice a Daniel, te voy a decir esto para que entiendas todo con claridad. Así es que lo que Dios quiere que entendamos está claro. Lo que no quiere que entendamos no está claro y no vale la pena ponernos a ser detectives para investigar y ponerle nombre y fecha a todo. Más bien entender el mensaje. Así es que vamos poco a poco, mis amados hermanos. Lo primero que hay que decir es esto. Daniel está esperando el cumplimiento de los 70 años, pero Dios le da una visión de 70 veces 7. La palabra semana en el idioma bíblico es 7, así de sencillo, 70 sietes. Y todos los estudiosos, y Daniel mismo entendió que no se trata de semana de días, sino de semana de años. Así es que nota muy claro esto. Daniel está pensando en 70 años y Dios le dice, no van a ser 70 años, van a ser 70 veces 7. ¿A qué te recuerda eso? Te recuerda lo que Jesús le dijo a Pedro. ¿Se acuerdan cuando Pedro le preguntó a Jesús, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿7? Y Jesús le dijo, no, 70 veces 7. ¿490 está diciendo Jesús? No, Jesús está diciendo todas las veces, no, sin límite. Así es que esta respuesta de Dios a través del ángel Gabriel a Daniel es similar a aquella. Daniel está pensando en 70 años y Dios le dice, no 70 años, sino 70 veces 7. ¿Qué está diciendo Dios? Lo que Dios está diciendo es que el cumplimiento de sus promesas va más allá de un simple evento histórico, de una nación, va más allá de la geografía y la política. El cumplimiento de las promesas de Dios no se agota en eventos geopolíticos. Sí comienza ahí, tampoco está fuera de eso. Sí, la promesa de Dios se cumplió cuando el pueblo de Dios, los judíos, regresaron de Persia, del exilio, a Jerusalén y reconstruyeron la ciudad. Ahí se comenzó a cumplir la promesa de Dios, pero no se agota ahí. No se agota ahí. Eso no es el máximo cumplimiento, va más allá. Por eso Dios le dice, 70 veces 7. En la Biblia, mi amado hermano, y aquí entro a una pequeña disertación numerológica, bíblica, el número 7 es muy significativo, es el número perfecto, el número de Dios, representa plenitud, representa algo completo. Y también representa liberación y descanso. Es muy importante que entendamos esto, para entender lo que Dios le está diciendo a Daniel. ¿Te acuerdas cuando Dios creó el mundo? Lo creó en 6 días y el séptimo día, ¿qué hizo? Descansó. Y por eso Dios le dijo a su pueblo en los 10 mandamientos, es uno de los 10 mandamientos, que guardes el día de reposo, que guardes el sábado, el día séptimo, que descanses cada séptimo día. Pero no solo eso, todos sabemos que hay un día de descanso. Hasta la fecha, el sábado se llama sábado porque viene de la palabra Shabbat en hebreo, que significa descanso. Pero muchos no saben que también había años sabáticos. Dios le dijo a su pueblo que cada séptimo año tuvieran un año de descanso, que dejaran descansar la tierra. Esto es interesantísimo porque el día de hoy, la tecnología, la ciencia de la agricultura, agrónoma, sabe que la tierra necesita tiempos de descanso, rotación de cultivos. Si explotamos la tierra, si la cansamos, la tierra va acabando sus nutrientes y cada año da frutos de menos calidad. Por eso el día de hoy las frutas son de menor calidad que hace muchos años, porque estamos explotando la tierra, estamos abrumando la tierra. Y Dios, en su infinita sabiduría, Él creó el mundo, sabía que la tierra necesita descanso. Pero no es solo una cuestión agrónoma, hay una cuestión espiritual que Dios está enseñando a su pueblo acerca de la necesidad de descansar en Él. Y el número 7 representa eso, pero hay más, hay más. No solamente había un día de descanso, un año sabático, también había, después de 7 ciclos de 7, o sea, después de 7 años sabáticos, cada séptimo año era sabático, y después de 7 años, o sea, 49 años, el año 50 se llamaba el año del jubileo. Y era un año muy especial, porque cada 50 años Dios había establecido en su ley
que el año del jubileo era un año de perdón de deudas. Los endeudados se perdonaba su deuda. Los esclavos se liberaban. Los esclavos que habían tenido que esclavizarse a sí mismos por dificultades económicas, se vendían a sí mismos, se liberaban. Era un año de perdón, de liberación. Tristemente, el pueblo judío, el pueblo de Dios, nunca lo practicó fielmente. Y de hecho, esto se va poniendo cada vez más interesante, mi querido hermano, se va poniendo cada vez más interesante. ¿Cuánto tiempo estuvo el pueblo de Dios en el exilio? 70 años. Dicen los estudiosos, bueno, dice la Biblia, que esos 70 años sirvieron para darle descanso al pueblo de Dios. La tierra gozó de su reposo que el pueblo no le había dado. El pueblo no había respetado los años sabáticos, no había celebrado el jubileo. Por eso Dios disciplinó a su pueblo por su desobediencia, no solamente por no respetar el día de reposo, sino por toda la desobediencia, idolatría, injusticia social, maltrataban a las viudas, a los huérfanos, a los pobres, adoraban otros dioses, sacrificaban, bueno, el pecado de rebeldía contra Dios y alejarse de Dios. Dios los llevó al exilio, digámoslo así, para compensar todos los años que no habían dejado reposar la tierra. ¿Y cuántos años fueron? 70. Otra vez el número 7 que representa descanso. Pero se pone más interesante todavía esto, mi amado hermano. Me encanta estudiar la Biblia con ustedes. Se pone más interesante todavía esto. En los profetas del post-exilio, los que hablan después del exilio, especialmente Isaías 61, se nos habla de un jubileo, pero ya no solo en términos de tierra, de agricultura, de descanso, de nación, en términos mucho más grandes, vamos a decirlo así, cósmicos, escatológicos, espirituales, por decirlo así. Isaías capítulo 61 se nos dice lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado a predicar buenas nuevas. Literalmente la palabra buenas nuevas es evangelion, evangelio. Me ha enviado a predicar las buenas nuevas, libertad a los cautivos, el año favorable del Señor. Nos está hablando de un jubileo, pero no solo de un jubileo años 50, sino de un jubileo eterno, un jubileo espiritual, un jubileo más grande. Y se pone más interesante todavía. Cuando Jesucristo vino diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Jesús vino a traer ese jubileo. Y en Lucas capítulo 4, cuando Jesús está iniciando su ministerio, Jesús está en la sinagoga, porque así comenzó Jesús, yendo a la sinagoga. Ya después no lo dejaban entrar y los líderes religiosos estaban en contra de Jesús, así es que Jesús siguió predicando en la montaña, en el desierto. Pero comenzó en la sinagoga y dice la Biblia que estaba leyendo esta palabra de Isaías 61. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado a predicar buenas nuevas, dar libertad a los cautivos, predicar el año favorable del Señor, el jubileo. ¿Y sabes qué dijo Jesús? Esta escritura se cumple hoy. Yo soy el descanso. Yo he venido a traer ese jubileo. Y no me refiero al año. No me refiero a un asunto social, legal, geográfico, agrónomo. Dice Jesús, me refiero al verdadero jubileo. Todas esas leyes apuntaban a algo más grande. Los 70 años en el exilio apuntaban a algo más grande. Por eso Dios le dice a Daniel, no son 70 años, van a ser 70 veces 7. Daniel, tú quieres, vamos a decirlo así, Dios le está diciendo a Daniel, Daniel, ¿tú quieres que el pueblo regrese después de estos 70 años para que haya restauración? Y sí va a regresar, pero ¿qué crees? La restauración no va a venir solo por regresar. Necesitan más. No necesitan 70 años, necesitan 70 veces 7. Y no se trata de un número específico, aquí el punto no es el número, sino el significado. Necesitan una liberación, un descanso más grande, y se cumple en Jesús. Es Jesús el que trae ese descanso. Es Jesús el que trae esa liberación. Por eso le dice, lo leo otra vez, versículo 24. 70 semanas, o sea, 70 veces 7, ha sido decretado para que tu pueblo y tu santa ciudad ponga fin a las transgresiones y pecados, pida perdón por la maldad, establezca para siempre la justicia, selle la visión y la profecía y consagren el lugar santísimo. Dios le está diciendo a Daniel, sí, Dios va a restaurar tu pueblo, pero la verdadera restauración va a venir más grande. Todo esto, léelo otra vez. Fin a las transgresiones y pecados, perdón por la maldad, establecer la justicia, sellar la visión y la profecía y consagrar el lugar santísimo. ¿Cuándo se cumple eso? Se cumplió en Jesús. Jesús inauguró este reino de justicia, de perdón de pecados.
cumplió todas las profecías. Cada una de esas cosas las hizo Jesús. Puso fin a las transgresiones y pecados. Jesucristo en la cruz venció el pecado. Pidió perdón por la maldad. La sangre de Cristo perdona nuestra maldad. Estableció la justicia. Él vino a traer ese reino de justicia. Selló la visión y la profecía. Cristo Jesús cumplió todas las profecías y consagró el lugar santísimo. Cristo Jesús, cuando murió, ¿se acuerdas qué pasó? Se rasgó el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, que nos habla del acceso a Dios. Todo eso lo hizo Jesús, pero no está completo aún. Jesús lo comenzó. El reino de los cielos ya comenzó. Todavía no está por completo. Y eso es lo que nos está enseñando la siguiente parte del mensaje. Vamos otra vez, poco a poco. Vamos a leerlo poco a poco y vamos a estudiarlo poco a poco. Versículo 25. Entiende bien lo siguiente. Habrá 7 semanas desde la promulgación del decreto que ordena la reconstrucción de Jerusalén hasta la llegada del príncipe ungido. Aquí nos lo dice claramente, no es especulación. De lo que está hablando es de la llegada del príncipe ungido. ¿Sabes cuál es la palabra ungido? En hebreo o en arameo, Meshiach, en griego, Cristo. Nos está hablando de Cristo Jesús y esto es impresionante porque el libro de Daniel se escribió siglos antes de Cristo Jesús y aquí nos está diciendo que Él vendrá y que la venida de este príncipe ungido, de este Mesías, es el cumplimiento no solo de los 70 años, sino de las 70 semanas. La venida de Cristo Jesús es el jubileo, el descanso, la restauración, la liberación. Él es lo que estaba esperando su pueblo y que es más grande de lo que Daniel se imaginaba. Muy a menudo así somos. Nosotros le pedimos a Dios que se cumpla la promesa de los 70 años, pero Dios quiere algo más grande. Él quiere la promesa de los 70 veces 7. Y dice que esos 70 semanas van desde el edicto para la reconstrucción de Jerusalén hasta la llegada del príncipe ungido. Los estudiosos en la Biblia, muchos, se quiebran la cabeza para saber exactamente de dónde a dónde está marcando aquí la Biblia. Y déjame decírtelo, ya dije que no creo que se trata de fechas exactas ni de datos exactos, pero creo que el número sí nos habla por lo menos de esto, de la omnisciencia de Dios. Dios sabe las cosas, Dios tiene un plan. La dificultad de digamos, encajarlo así matemáticamente, milimétricamente, son varias. La primera de ellas es, ¿cuál promulgación del decreto que ordena la reconstrucción de Jerusalén? Hubo varios decretos. El primero fue el de Ciro el Grande en el 538, que permitió regresar a los judíos y reconstruir el templo. Esto se narra en Esdras 1. La segunda fue la de Darío primero, en el 520, que confirmó el decreto de Ciro y permitió terminar el templo que había quedado inconcluso. La mayoría de los estudiosos descartan esas dos. Luego vienen las siguientes dos, las de Artajerjes. En el 458, Artajerjes autorizó a Esdras restaurar, digamos que nacional y religiosamente al pueblo de Dios. Si contamos 490 años desde ese edicto de Esdras en el 458, caemos por ahí del año 26 después de Cristo. Bueno, no, en realidad terminamos en el año 432 después de Cristo, por ahí, 33, no se cuenta el año 0, y bueno, el cálculo es exacto, no puede ser. Pero, ¿por qué digo año 26? Porque nos dice que las 69 semanas, la semana 70 se cuenta aparte, así es que esos 483 años, menos la última semana, 490 menos 7, caen más o menos en el año 26, 27 después de Cristo, que es precisamente los años en los que Jesús está comenzando su ministerio. Hay quienes dicen, se trata de este edicto de Artajerjes y se cumple cuando Jesús comienza su ministerio. La mayoría de los estudiosos consideran que se trata del último de los edictos, el de Artajerjes, pero que permitió reconstruir los muros y la ciudad de Jerusalén, porque ahí la visión de Daniel dice específicamente la reconstrucción de Jerusalén. Y si contamos del año 445 que fue el edicto de Artajerjes, y contamos 483 años, caemos en el año 45 por ahí después de Cristo, pero los estudiosos que consideran este año hacen unos malabares ahí interpretativos diciendo que no eran años de 365 días, sino años entre comillas proféticos de 360 días, lo cual es justo decir esto. Diferentes pueblos a lo largo de la historia de la humanidad han medido los años de diferente manera. Justo por eso yo creo que no se trata de hacer estos cálculos milimétricos, porque
¿Qué tipo de años estamos hablando? ¿Dónde empieza el año? ¿Cuándo termina el año? ¿Contamos el año cero? ¿No contamos el año cero? Incluso con Cristo Jesús, todos sabemos que hay algunas discrepancias en cuándo fue exactamente los años de Cristo Jesús. Bueno, y los que les gusta interpretar así milimétrica, matemáticamente, dicen, no, se trata de años de 360 días para que encaje específicamente con el edicto de Artajerjes hasta la llegada de Cristo Jesús en Jerusalén, la entrada triunfal en Jerusalén. Y te dicen, mira, está exactamente profetizado a la fecha exacta. Y déjame decirlo primero esto. Sí creo que de verdad Dios tiene aquí un plan y claramente hay una profecía que nos habla del preconocimiento de Dios. Pero no hay ninguna necesidad de tratar de medir la fecha exacta porque Dios no le está diciendo a Daniel fechas exactas. Lo que le está diciendo Daniel es un plan de Dios, que sí encaja perfectamente con el plan de Dios. Y no es necesario que andemos como detectives tratando de investigar cuál edicto, cuánto duran los años, qué parte del ministerio de Jesús se está contando. No es necesario, porque lo importante es que Dios envió a su Hijo Jesucristo como el Mesías para que sea el Rey que viene a traer esta liberación y este año de jubileo. Eso es lo importante. Y que Dios tiene el mundo en sus manos, que Dios conoce el futuro. Bueno, continuamos leyendo. Luego habrá 62 semanas más. Entonces será reconstruida Jerusalén con sus calles y trincheras, pero en tiempos difíciles. Después de las 62 semanas, se le quitará la vida al ungido y se quedará sin nada. Y la ciudad y el santuario serán destruidos por el pueblo de un príncipe que vendrá. Esto es impresionante, porque lo que le está diciendo Dios aquí a Daniel es básicamente lo que va a pasar, pero otra vez, no se trata de un mapa del futuro, se trata de la revelación de los propósitos de Dios. Y nos dice que va a haber 70 semanas y divide esas 70 semanas en 3 grupos. La primera de 7 semanas, o sea 49 años, que representan la reconstrucción de Jerusalén en tiempos difíciles. Después nos habla de 62 semanas, que son 434 años, que son todo el tiempo que va desde la reconstrucción de Jerusalén hasta la llegada del Mesías. Un largo periodo de espera hasta que llegue el Mesías. Los famosos 400 años de silencio profético hasta que llegue Cristo Jesús. Y después nos habla que cuando acabe esa penúltima semana, la semana 69, y acuérdate lo que significa el número 7 o el número 70 en la simbología bíblica, significa lo completo. Y aquí se queda incompleto. Nos queda en la semana 69 y nos dice que al acabar esa penúltima semana, nos lo dice, el Mesías será cortado. El Mesías se le quitará la vida. Y eso es exactamente lo que pasó. Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario. Sabemos que resucitó, pero murió en la cruz. Y es lo que nos dice el profeta Daniel. Y luego nos dice que el príncipe de un pueblo vendrá y destruirá el santuario. Y eso también pasó. Ahora, aquí se comprueba que no se trata de fechas milimétricas, porque el santuario, el templo, volvió a ser destruido en el año 70, muchos años después de Cristo, 40 años después de Cristo, después de que Cristo fue muerto. No se trata aquí de fechas milimétricas, simplemente nos dice, después de la semana 69, cuando llegue el Mesías, será destruido la ciudad de Jerusalén y el santuario. Y eso pasó, de hecho, hasta la fecha, no hay templo en Jerusalén. Lo único que queda del templo en Jerusalén es un muro, el famoso muro de los lamentos. ¿Por qué? Porque el general romano Tito, que después se volvió emperador, sitió la ciudad de Jerusalén, destruyó el santuario, destruyó el templo. Como una inundación, dice este texto, y así fue una gran tribulación. Jesucristo habla de esto en Mateo 24. Y se cumple entonces esta profecía. Otra vez, no se trata de la exactitud milimétrica, sino del hecho de que Dios sabe el futuro. Pero aquí dice una cosa muy interesante. Versículo 27. Durante una semana ese gobernante hará un pacto con muchos, pero a media semana pondrá fin a los sacrificios y ofrendas, y en el templo establecerá la abominación que causa destrucción, hasta que sobrevenga el desastroso fin que le ha sido decretado. ¿De qué está hablando esta última semana? La mayoría de los estudiosos, muchos estudiosos, sobre todo los que les gusta, encontrar un mapa del futuro de las cosas que va a pasar, dicen que esta última semana se refiere a una semana futura. Dicen que hay como una pausa profética. Termina la semana 69, Cristo Jesús muere en la cruz, y luego se le pone pausa al reloj profético y estamos en esa pausa, pero un día se va a reanudar, se le va a volver a poner play,
a ese reloj profético, cuando venga este príncipe, interpretan este príncipe como el anticristo, aunque la Biblia habla de muchos anticristos y no solo de uno, pero lo interpretan así, como que este príncipe es el anticristo, que vendrá cuando se haya reconstruido el templo y vendrá y causará otra abominación como la que hizo Antíoco IV, ¿se acuerdan? Que metió adoración pagana en el templo, sacrificó un cerdo, cosas terribles en completa profanación del templo de Dios, lugar sagrado. Pero algo muy similar hizo Tito cuando destruyó el templo, y dicen que vendrá en el futuro otro rey durante la gran tribulación, otro príncipe, hasta que Cristo venga, haga guerra contra él y lo destruya para siempre. Y no me malentiendan, sí creo que Cristo vendrá y destruirá la maldad para siempre. Y sí creo que vendrán líderes mundiales, algunos de ellos totalmente en contra de Dios, que causarán abominación y desolación. Pero este texto no se escribió para que tengamos un mapa de las cosas futuras, así exactamente como va a pasar, sino para que sepamos que estas cosas pasan. Escucha lo que dice aquí. Dice, versículo 27, que las desolaciones, las abominaciones, no solo una, sino las abominaciones están determinadas. ¿Qué es lo que está diciendo este texto? Déjame, te lo digo muy sencillo para ir cerrando este mensaje. Estas 70 semanas, Dios está hablando de un plan global, de un plan más grande, que no depende de lugares geográficos, sino que se cumple en Cristo Jesús para dar una liberación mucho más grande, una liberación espiritual. Cristo Jesús vino a darnos vida nueva, perdón de pecados, y ya comenzó en Cristo Jesús, pero está incompleta la obra. Todavía no está completada. Por eso estamos en la semana 69, por decirlo así. Es lo que quiere decir esta división, 69, porque todavía no está cerrada. Jesucristo ya lo comenzó, ya trajo el reino, pero todavía no está consumado. Y mientras tanto, vivimos en esa séptima semana. Creo que esa séptima semana se puede referir a algo futuro, sí, pero también creo que se refiere a algo constante en lo que estamos. Estamos en ese tiempo inconcluso que está caracterizado por tribulaciones, está caracterizado por personajes como Tito, como Antíoco, gobernantes malvados que persiguen a los cristianos. Porque, ¿qué crees? Ni Antíoco ni Tito fueron los únicos que persiguieron a los judíos. Después vino Nerón y Calígula y un montón de otros gobernantes romanos y después gobernantes de la Unión Soviética y gobernantes de todas partes del mundo que persiguen a los cristianos, que se oponen a Cristo. Y no solamente gobernantes, valores, principios, sociedades en contra de Dios. Y lo vemos todo el día. Y hay veces que estamos muy ocupados tratando de identificar al anticristo. Este es el anticristo. No, aquel es el anticristo. No, este es el anticristo. Y se nos mete el anticristo por la puerta de atrás cuando estamos viendo la televisión y las películas y en las redes sociales. Porque no se trata solamente de una persona, sino de un sistema que está en contra de Dios, en el que vivimos. Vivimos en un tiempo caracterizado por este tipo de gobernantes malvados, por este tipo de poderes en contra de Dios. Y sin embargo, el mensaje nos dice que serán destruidos, que Cristo Jesús vencerá y que las desolaciones y las tribulaciones están determinadas, son parte del plan de Dios. No se salen del control a Dios. Ese es el mensaje del Apocalipsis, que Dios tiene el mundo en sus manos. Y aunque vengan poderes y gobernantes y cosas terriblemente malas, Dios sigue teniendo el mundo en sus manos. Y Cristo Jesús un día vendrá y le pondrá fin a toda la maldad y derrotará a todos los poderes, porque Él es el Rey de Reyes. Que el mal actúa contra Dios, pero será vencido por completo. Que vendrán desolaciones y cosas terribles, pero están determinadas por Dios, temporales. Nos dice también que los sacrificios se interrumpirán, y eso fue lo que pasó cuando se destruyó el templo en el año 70 después de Cristo, en manos del general romano Tito. Desde entonces no hay sacrificios en el templo, pero no son necesarios porque Cristo es el sacrificio y Él murió para darnos salvación. En resumen, mis amados hermanos, este es un desafío a vivir sin miedo al futuro. Daniel no recibió un calendario para descifrar el futuro, sino una certeza para confiar en Dios. Que la historia no está fuera de control, que Dios tiene el mundo en sus manos, que los imperios vienen y van, que el mal se levanta, pero que todo está en las manos de Dios, que el centro de la historia está en Cristo, que murió en la cruz, fue cortado por nosotros, que Dios ya resolvió nuestro principal problema, que era el pecado, y que si Él tiene el futuro en sus manos, también tiene nuestra vida en sus manos. Así es que, mi amado hermano, cuando el futuro es incierto, cuando la vida es incierta, no vivamos con miedo, vivamos fieles,
vivamos alertas, vivamos con esperanza y confianza en Dios. Porque nuestro futuro no está en manos del caos, sino en las de Cristo. Porque el futuro no es oscuro para los hijos de Dios. El futuro tiene nombre, se llama Jesús. Cristo es el Señor de la historia y de tu mañana. Gracias, Padre Santo, por este mensaje complicado, Señor, de tu palabra, pero lleno de esperanza y aliento para nosotros. Ayúdanos a vivir sin miedo al futuro. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, oramos. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. No se pierdan el siguiente mensaje de Fieles 10, capítulo 10. Nos vemos pronto.